Déjame ver. Ok, muy buenos días a todos. Buenas tardes, Europa. Eh, es un gusto para mí hoy sábado presentarles a dos estupendos compañeros, mejores cirujanos y mejores amigos aún todavía de la doctora Aida García de Colombia y el doctor Fidel Cayón de Ecuador. Eh, Gracias por aceptar Fidel, tienes desconectado tu micrófono Micrófono. y pues bueno, el día de hoy vamos a tener dos charlas muy interesantes, una controversial, la de Fidel, la otra no, y pero quiero que vean también la charla que nos va a dar la doctora García, es muy interesante porque son aspectos que muchas veces como cirujanos no se nos ocurre o no vemos con demasiada curiosidad. Entonces creo que es muy importante para nuestra formación y para nuestros pacientes. Podemos hacer la reconstrucción y decimos muchas veces, ahí dejamos la matriz y quedó perfecto, y en ocasiones no es así. Como estamos en casa, quédate en casa, porque esa es una de las cosas que hemos dicho. De repente mis perros son un poco latosos, espero que, bueno, por ahí andaba Lupe. El mío acaba de pasar por detrás. Sí, ahí andaba Lupe, sí la vi. Entonces, bueno, son cosas aún imponderables, pero pues sin más, tengo el gusto de presentarles a la doctora Aida García, que es una excelente cirujana, mejor persona y una guerrera en la vida, igual que el doctor Fidel Cayón, que es otro gran amigo. Aida, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos y por darnos esta plática. Quedamos contigo, si nos das compartir tu pantalla para que podamos ver tu plática. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por la invitación. Y la idea es que nos quedamos en casa, pero seguimos aprendiendo y seguimos compartiendo conocimiento con todos nuestros amigos de Latinoamérica y de Europa. Entonces, compartir pantalla. Listo. Creo que ahí están viendo toda la pantalla completa. Ya, ahí está. Ahí estamos. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, la idea es dar unos tips que podemos aplicar para la parte estética de la mano. Bueno, yo no voy a hablar de la parte funcional porque eso es una cosa completamente diferente. Tenemos que recordar que la uña tiene ciertos aspectos que a veces nos olvidan que conectan el hueso con la uña y por eso se dan las deformidades, como este pequeño ligamento anterior y este ligamento posterior que es más ancho, que son los que conectan. Entonces, claro, al perderse el sustrato óseo, la uña no tiene con quién conectarse y por eso es que se dan las deformidades que nosotros llamamos en pico del loro, que es cuando la uña se curvea hacia abajo. Y otro aspecto importante para saber es que lo que está de la lúnula hacia proximal, o sea, todo este segmento, representa el 40% de la longitud de la uña. Entonces, en caso de perder parte de la uña distal, pues tenemos esta reserva para hacerla notoria y dar un aspecto visual de una uña un poco más larga, que ya se los mostraré en las técnicas quirúrgicas como tal. Pero creo que, claro, la mejor manera de que uno no le quede deforme la uña es previniendo. Y esto es con un adecuado manejo de los traumas por aplastamiento de la punta del dedo. No sé si pase igual con ustedes, pero en mi servicio las puntas de dedo las hace el R1 en urgencias en una salita de procedimientos. Y creo que tiene ciertos aspectos que deben ser muy importantes cuando se abulsiona una uña, y es que uno siempre debe reparar la matriz unguial. Hay literatura que dice que si tiene un hematoma menos del 40% no le haga nada, pero también hay otras literaturas que dicen que si ese hematoma se deja, puede producir una cicatriz y una sinequia y puede interrumpir el crecimiento de la uña o le puede dar una deformidad. Entonces creo que esta es la mejor manera de manejar las deformidades, previniéndolas, haciendo de una forma adecuada el trauma agudo, haciendo una reposición de la uña si la tiene, y si no, pues en acetato para evitar que el eponiquio se adhiera a la matriz unguial germinativa, que es la que más nos interesa. Y si no tienen acetatos, pues vean, ese es un recurso muy válido que hay en todo hospital. Este es el equipo de macrogoteo, y el plástico no es tan rígido y lo pueden malear y lo pueden formar como una uña. O si no, pues los que nosotros usamos, que son los acetatos de las radiografías, que las mandamos a esterilizar.
La ventaja de todos estos procedimientos de las uñas para la parte estética es que se pueden hacer bajo anestesia local o por técnica Walland, que ya Fidel nos va a explicar un poco más. Y pues no hay necesidad de poner torniquetes en el antebrazo, que es lo que le molesta al paciente, sino podemos usar diferentes tipos de torniquetes que hay en el mercado que solo comprometen el dedo que está bloqueado y es mucho más cómodo para el paciente. Entonces, vamos a ir por problemas. Cuando el problema es que se perdió la matriz unguial, un trauma por abrasión, un trauma por aplastamiento, como lo vemos aquí, en este caso, el que es día 1, que no se cuenta con matriz, que está ahí ya el hueso expuesto. Una de las alternativas es que siempre necesitamos tener una base de tejido granulado para encima de este poner un injerto. Entonces, en este caso se está usando matriz dérmica acelular, que es la que están viendo acá en el día posoperatorio 0. Esto va formando un tejido de granulación. A las 3 semanas se quita esa matriz y ya se puede poner un injerto de espesor total, encontrando este resultado final. No es el aspecto normal de una uña, pero pues se ha salvado la uña, porque si no, pues la única forma sería remodelar, ya que no quedó nada de matriz unguial, ni germinativa ni no germinativa. ¿Qué pros tiene esta técnica? Pues que el área donante va a ser muy pequeña porque usted necesita un injerto muy pequeño. El área receptora, la matriz no germinativa la matriz acelular se la está dando y en 3 semanas estará lista. Generalmente se alcanza a absorber algo de esa matriz, pero uno quita los residuos para que quede el tejido de granulación perfecto para que sea la receptora de ese injerto que usted va a colocar. Es una cirugía ambulatoria, usted le hace el primer tiempo y lo cita a las 3 o 4 semanas para hacerle el injerto de piel. La literatura nos muestra que tiene una satisfacción del 92% en la parte estética como tal. Cuando uno divide, toda esta literatura divide la satisfacción en mujeres y en hombres. Claramente en hombres la satisfacción siempre es muchísimo más alta que en mujeres, porque pues esto es una uña que uno pues duramente se puede pintar o hacer algo porque no es un tejido rígido, ¿no? Es un injerto que usted ha colocado allá. Problemas que puede tener esta técnica, que haya retracción del injerto y entonces la uña quede como corrugada o que una uña deforme per se como tal. Otro método que tenemos cuando hemos perdido la matriz unguial, pues son los injertos. Son los injertos de matriz. Siempre tiene que haber un área donante, que es como el contra de estas técnicas. Generalmente son los dedos de los pies, pero los resultados estéticamente tienen una satisfacción de más del 95%, porque ustedes ven pues que el crecimiento de la uña es muy similar a la uña sana. Entonces, este procedimiento tiene mayor aceptabilidad en la parte estética. Un punto clave es que para que ustedes ven que esta uña va a quedar corta, ¿no? Y no tiene aquí soporte, ¿no? Entonces, siempre se tiene que restituir el soporte del pulpejo para que la uña no crezca hacia abajo en pico del loro. No solo poner el injerto de matriz. Este es una técnica que escribió uno de nuestros compañeros, Elkin Lozano, es coautor de este artículo, y lo que hacen en este es que se traen toda la grasa todo el tejido adiposo, celuloadiposo del pulpejo, lo disecan, lo liberan y se lo traen para cubrir el defecto. Ustedes ven que este paciente acá tiene parte de la matriz y él tiene un defecto del 50%. Entonces ellos disecan todo este tejido celuloadiposo y lo traen para cubrir, cumplen dos funciones, cubren la falange y hacen una reposición del tejido que falta de la matriz y sobre esta pues han tenido resultados de efectividad del 92%, solo ellos muestran una serie de 15 casos, solo uno presentó necrosis de este tejido, los otros 15 tuvieron una integración de este tejido y tuvieron una satisfacción a nivel del crecimiento de la uña, que aquí la podemos ver. Es una uña corta, pero pues está presente allí. Y pues la cicatriz también hace que la satisfacción en la parte estética pues no sea del 100%, pero tuvieron excelentes resultados 14 pacientes de 15, así que es una técnica reproducible. El área donante está allí mismo. Lo otro, aparte de correr el
tejido celular adiposo, pues también tienen que rotar la parte de piel para completar el pulpejo, ¿no? Entonces esto le dio esta forma redonda al dedo, que también es muy importante en la parte estética de la mano y del crecimiento de la uña. Y en este caso lo podemos ver más, que pues, se perdió casi toda la matriz no germinativa, está la germinativa, entonces se rota todo el tejido celular adiposo, se sutura la matriz que hay, siempre con puntos absorbibles. Entonces, ustedes ven acá que sobre esta superficie va a haber crecimiento de uña, como lo ven acá. Entonces no queda una uña de esta longitud, sino ya crece un poco más sobre el colgajo adiposo que se ha rotado. Eso es posoperatorio de 10 meses con muy buen resultado estético como tal. Otra forma de cuando perdemos totalmente la matriz de la uña, de la matriz unguial, es hacer un colgajo como lo ven acá, que es tipo crossfinger, donde vamos a hacer cubrimiento de toda la parte ósea, ¿sí? Para después se puede capitonear todo esto y poner un injerto de matriz, o pueden haber otras opciones como un tatuaje que se los mostraré al final. Pero entonces estas técnicas tienen una efectividad de más del 90%, pero desafortunadamente el paciente refiere una satisfacción de menos del 76%, porque queda una cicatriz en el área donante, porque la inmovilización también puede producir rigidez de las articulaciones, aunque no es muy prolongada, porque el aspecto de la uña al final no es muy parecido al de su mano contralateral. Entonces, funcionalmente es una buena herramienta que tenemos, pero con respecto a la satisfacción del paciente de cómo se ve su mano, no es la que mayor satisfacción tiene. Eso era cuando perdíamos la matriz. El problema es que tenemos una uña corta por una amputación parcial. En la mayoría de la literatura nos dice que si tenemos más del 25% de la matriz, pues vale la pena trabajarle a la uña para que crezca. Pero si queda menos del 25%, el resultado estético va a ser muy malo y lo mejor es terminar de resecar la matriz residual que ha quedado y que no haya crecimiento en lo absoluto de la uña. Aquí tengo que tener mucho cuidado porque algunas veces no resecamos muy bien la matriz que ha quedado y entonces hacen nacimientos ectópicos de pedazos de uñitas o de cachitos de uñitas que son muy, muy incómodos y son dolorosos también, ¿no? Entonces toca hacer una resección total de la matriz que quede. Pero aquí juega un papel muy importante, una técnica quirúrgica que creo que es la más reconocida, la que más literatura tiene, que es el colgajo de Poniquio. Y es que, como les comentaba al principio, debajo del eponiquio hay 40% de la uña. Entonces, si yo recojo este eponiquio como un abanico, pues le voy a dar un aspecto, porque no es que mi uña vaya a ser más larga, sino que le voy a dar un aspecto visual de una uña muchísimo más larga. Entonces, estéticamente, tiene muy buena aceptación este proceso y es esto, y es que toda esta uña que está debajo del eponiquio, cuando yo lo levanto y lo recojo, me queda visual. Entonces le voy a dar un aspecto de una uña un poco con una mayor longitud, a pesar de que he tenido una amputación y he perdido la uña distalmente. Entonces aquí vemos. Y este es un procedimiento que yo personalmente hago en agudo. No espero a ver qué le va a crecer ni nada. Si yo veo que la amputación es más de un Allen 2, de una vez aprovecho en la parte aguda y hago el colgajo del eponiquio, lo recojo y entonces pues miren de la longitud que pasamos a la longitud que vamos a tener. Y lo único que el paciente expresa pues estéticamente es que queda aquí un poco más abultado. Sí, es una de los pues de lo que pasa por la cicatrización, porque usted está recogiendo aquí el eponiquio, pero pues tampoco es algo muy exagerado y miren la longitud de uña que vamos a tener en comparación de 5 a 6 milímetros que le había quedado. Entonces creo que es una de las técnicas con mayor aceptación por el paciente y con mayor satisfacción a nivel estético como tal. Por ejemplo, en este caso que fue un poco más, quedó muy poquito, me quedaron aquí unos 3 o 4 milímetros. Acá pues no la jugamos porque uno dice menos del 25% debía haberle quitado el resto de la matriz y dejarlo sin uña, pero pues era una señora y nos pidió que no, que por favor no.
Entonces se le hizo un BY, se le avanzó y en el manejo quirúrgico agudo también se le hizo el colgajito del leponiquio y pues claro, no es una uña con la misma longitud que tiene la otra, pero pues es una uña estéticamente aceptable. La literatura nos muestra que esta técnica tiene una efectividad de más del 95% y que tiene una satisfacción de sus pacientes de más del 95%. Así que es una muy buena herramienta para esas uñas corticas que van a quedar. Otra forma, si usted no quiere que le quede tan recogido en la parte proximal o sobre el leponiquio, es simplemente trasladar la piel del leponiquio. Entonces toca resecar, ¿sí? Resecar un segmento como hacemos en la tenodermodesis, que resecamos un óvalo de piel. Y entonces al resecar esta parte nos traemos toda la piel del leponiquio, nos la corremos para acá, lo pegamos y pues nos va a quedar liberado como tal. Esta tiene una satisfacción, es de la técnica que encontré que tiene mayor satisfacción a nivel estético de un 98%, porque claro, la cicatriz se confunde con las líneas acá transversales o las arruguitas transversales que tenemos en los dedos. No le va a quedar el abultamiento del colgado que se recoge y se va a recuperar algo de longitud de la uña. Entonces, de todas las técnicas que les voy a mostrar, esta fue la que mayor satisfacción tuvo a nivel estético por parte de los pacientes. Y pues técnicamente creo que también es mucho más, creo que también es mucho más fácil como tal. Entonces ustedes se encuentran acá, una uña bastante corta, se hizo aquí la resección de un óvalo y se corrió todo el tejido. Este borde leponiquio iba aquí, que todavía se alcanza a ver. Entonces recuperamos longitud de aquí a todo esto. Y pues esta es la uña, este es el colgajo BY, porque siempre se tiene que hacer, siempre se tiene que restaurar el pulpejo, si no, no vamos a estar haciendo nada. Y esta es la longitud de la uña al final, lo cual es un resultado estético bastante aceptable. Otro problema que podemos encontrar es las uñas que no, como les decía, la uña que la dejan ahí, que tuvo un hematoma, que no drenan el hematoma, entonces el crecimiento de la uña encuentra una cicatriz, ¿sí? Una sinequia que no la deja seguir creciendo. Entonces en estos casos pues hay que levantar la uña, resecar la cicatriz o la sinequia y la mayoría de los casos hay que hacer un injerto porque usted tiene que resecar todo el tejido cicatrizal y le va a quedar un defecto. Entonces tiene que reponer el defecto con un injerto de matriz del pie. Bueno, lo que estábamos viendo era por uña corta, ahora esto es ya deformidad como tal de uña en pico del oro, que la uña no encuentra un soporte y empieza a crecer hacia abajo. Entonces esto es una técnica que se puede hacer en un solo tiempo quirúrgico y es que se reseca todo el tejido cicatrizal, como ven aquí la uña está encurvada, se reseca todo el tejido cicatrizal y se libera un colgajo faciocutáneo volar, como a manera de BY, ¿sí? El cual se va a avanzar, pero tiene un tip muy especial y es que la parte más distal que usted va a trasladar la va a desepitelializar, le va a quitar la parte de epidermis y lo va a dejar solo como en tejido celular graso para que sea el área receptora para el injerto de matriz. ¿Sí? Así que la uña sigue su crecimiento, encuentra el injerto, o sea que puede seguir creciendo, pero usted ha levantado el pico, la deformidad de la uña para darle un soporte. Esta también tiene una satisfacción bastante grande, la reportaban de más del 80%, como ustedes ven, miren, aquí es una uña deforme en pico del oro, y aquí ven que se le hizo el colgajo de sustentación, y esta parte de acá va con el injerto de matriz. Ustedes dirán, bueno, pero sigue siendo una uña fea, ¿no? Pero esta es una uña dolorosa, es una uña que estorba y esta ya es una uña que tiene un crecimiento más transversal, ¿no? Sigue siendo una uña que no es normal, pero pues a los pacientes le refieren que tienen una satisfacción y que prefieren una uña de esta forma a una de esta. Este es otro colgajo. Este es un poquito más, técnicamente más difícil. Ustedes ven que esta es una uña totalmente deforme, esta es una uña que se entierra en la piel del paciente y pues estéticamente no se ve bien. Entonces aquí lo que se hace es que se despega toda la parte volar como tal
y pues se traslada hacia la parte anterior para darle soporte al pulpejo. Ustedes ven que queda aquí un área descubierta que posteriormente se tiene que injertar, que es como el pero que tiene esta técnica quirúrgica, pero algo muy importante es que usted tiene que liberar el pico del loro para poder que toda esta cicatriz que esté acá se libere, y al usted darle sustentación, pues la uña tenga crecimiento longitudinal y no hacia abajo como tal. Esta técnica me pareció un poco más elaborada, y lo describen en varios artículos, pero ninguno dice qué satisfacción tuvieron los pacientes. No creo que sea una satisfacción muy alta, porque esta cicatriz de acá puede producir muchos problemas, puede producir retracciones. Entonces, esto sería como un caso muy extremo de una deformidad muy extrema como la que estamos viendo en este momento, ¿no? Pero el resultado estético, pues, de pasar de esto a esto, es bastante bueno, por lo menos visualmente, ¿no? Y las cicatrices no se ven tampoco mucho. Este es otro colgajo, un poco más técnicamente más difícil, porque es un colgajo en isla, donde siempre lo que buscamos es volverle a dar el soporte al pulpejo. Entonces ustedes ven que esta es una uña en pico del loro completa, donde toca separarla completamente y volverla a poner en su posición, pero literalmente nos va a quedar aquí un defecto, ¿no? Nos va a quedar un defecto gigante y nos va a quedar una falange o un penacho de la falange distal expuesto. Entonces, para eso se rota el colgajo en isla. ¿Sí? Aquí en este caso contamos con que la matriz está presente, entonces lo único que se hace es como un alargamiento fraccionado de la uña, y con el colgajo se va a reposicionar y se va a restaurar el pulpejo de la uña como tal, quedando así, quedando un pulpejo nuevamente como es, como con la forma que es, y dándole el soporte a esta uña para que no se venga hacia abajo, sino que tenga un crecimiento normal. Esta es una técnica que tiene muy poquito seguimiento, tiene muchos poquitos pacientes descritos, pero todos tuvieron una satisfacción del 100% después de esta, y ninguno de los colgajos se necrosó, que es el otro riesgo que tenemos al hacer esta técnica quirúrgica, ¿no? O dejar anestésica toda esta parte también. Pero no hubo complicaciones, se refirieron que tuvieron un 100% de satisfacción en casos ya muy severos de deformidades de la uña. Y otro problema grande que tenemos con las uñas de pico del loro es cuando no tenemos soporte óseo como tal. Entonces, si no hay soporte óseo como tal, tendríamos que dárselo, y una forma es haciendo una osteotomía y deslizando parte de la falange para que esta falange vuelva y quede de la longitud que necesitamos, ¿sí? Pero pues va a necesitar un colgajo, esto es un colgajo osteocutáneo, ¿sí? Donde se rota la parte de la falange y también la parte de fasciocutánea del pulpejo como tal, para restituir. Ustedes ven acá el problema, ¿no? La uña viene aquí en pico del loro porque no tiene soporte, pero al usted levantar toda esta uña deforme y ponerle un soporte, pues le va a guiar el crecimiento a la uña. Esta técnica reporta una efectividad del 92%, con una satisfacción entre el 90 y el 95%. Y la explicación de que la satisfacción no sea más alta es porque la cicatriz para decolar el colgajo es bastante grande. Entonces usted cambia la deformidad de una uña por una cicatriz en pulpejo. Entonces eso es lo que lleva al grado de satisfacción de esta técnica quirúrgica. Pero pues ustedes pueden ver aquí el cambio de una uña que está apoyada, que está en pico del loro, que va hacia abajo. Aquí la reposiciono y el crecimiento se lo voy a guiar de forma correcta. Y esta es la cicatriz que queda esta es la cicatriz que queda. Pero, me disculpan un segundo. Ma, Berta, ábrele al señor de la chimenea. Perdón, es que si no mi perra nos enloquece. Entonces ustedes pueden ver aquí la cicatriz. Esta, no me parece una cicatriz retraída, pero pues ustedes saben que la parte de cicatrización va en la genética de cada paciente y puede cambiar de persona a persona. Y pues ustedes ven acá que ya el crecimiento de la uña está guiado de forma correcta y no va aquí hacia abajo en un pico de loro.
Entonces es una técnica reproducible con una efectividad bastante grande, pero pues la satisfacción ética no es, la estética no es la mejor. Y ustedes ven acá que la parte ósea se osteointegró y allí ya el paciente va a tener un soporte para darle a esa uña. Bueno. Este es uno de los más publicados y de los que más seguimiento tiene, sobre todo porque está hecho específicamente para pacientes que sufren quemaduras o que, por ejemplo, los motociclistas que no llevan guantes puestos, que tienen abrasión de toda la parte de la piel del dorso de la mano, y entonces se les retrae el eponiquio y les queda la deformidad en la uña. Algunos lo describen como si fuera un colgajo en acordeón, porque se recoge toda la piel acá. Entonces uno lo diseña como una H y cuando lo recoge hace aquí un tope y le vuelve a hacer un eponiquio al paciente. La parte donante la tiene que injertar como lo vemos acá, ¿sí? Pero pues toda esta retracción y toda esta cicatriz que hay en el eponiquio se va a restituir y el crecimiento de la uña va a ser lo más normal. Ustedes pueden ver que esta cicatriz que viene acá, miren, el crecimiento ya la va por donde va y está creciendo una uña bastante sana y con una visión estética bastante aceptable. Entonces, esta es una de las técnicas con mayor satisfacción, mayor del 96%. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven toda esta cicatriz que está acá. Se le hace el colgajo y miren, esta cicatriz que está acá ya va saliendo aquí con el crecimiento de la uña y pues el aspecto estético es muy, muy bueno. Este es otro caso también de un paciente que tuvo abrasión de todos los dedos en la parte dorsal. Es muy importante hacer una liberación acá, ¿no? De toda la parte cicatrizal sin ir a dañar la matriz germinativa, y cuando se rota el colgajo se logra aquí un tope nuevamente como un eponiquio y un crecimiento de la uña. O por ejemplo esta paciente que me parece que el resultado estético es muy, muy bueno, porque aquí queda una uña larga con una cicatriz, se libera, se rota el colgajo y pues queda una uña con un aspecto estético bastante aceptable. Y pues claro, siempre va a haber un pero en cada técnica, y es pues que el área de injerto puede quedar de un color diferente, puede quedar de una textura diferente o puede tener problemas de retracción. Sin embargo, en los pacientes quemados se reportan satisfacción de cómo se ve el paciente, su mano, de más del 96%. O sea que después de la del injerto del eponiquio, esta es la que mayor satisfacción ha tenido en el aspecto estético de la uña. Este es otro colgado que podemos utilizar a nivel de los pacientes quemados, que se llaman bulbo de cebolla. ¿Qué ventaja tiene en diferencia al otro? Que usted no va a necesitar cerrar o injertar un área donante porque tiene el mismo principio de un B&Y. Entonces se le puede dar un cierre primario al área donante y se avanza el colgado, también así como quedar un acordeón, pues como lo escriben, como un bulbo de cebolla, para volver a restituir el eponiquio y el tope de la uña, y se cierra en forma primaria el área donante. Entonces esto pues es un plus muy grande que tiene esta técnica quirúrgica. Y ya cuando el problema es que hemos perdido completamente la uña, así que no tenemos dónde poner un injerto ni cómo hacer una restitución de matriz, pues las técnicas de microcirugía son la opción que nos quedan, ya sea por una transferencia parcial de artejo, como en este caso, o como un wraparound, que es la transferencia de tejido, no de todo el artejo, sino de parte del tejido, para envolver un área donante. Estas técnicas, pues, son técnicamente demandantes, tienen una efectividad de más del 90%, tienen el plus que también tienen una efectividad en la parte motora para agarres, para pinza, pero en la parte de satisfacción de estética no tienen muy buena estadística. La describen entre el 67 y el 82%. ¿Por qué? Primero, porque va a quedar un área donante con una cicatriz, que es el pie. ¿Sí? Y lo segundo es que estéticamente, cuando se comparan un dedo con el otro, nunca lo van a encontrar similar. Entonces, en la parte estética, ¿sí? No me estoy refiriendo a nada de la parte
funcional, porque la parte funcional es muy, muy buena. La parte estética no tiene la mejor aceptación por parte de los pacientes. Excepto en esto, cuando son parciales, porque ustedes pueden ver que aquí el resultado estético es espectacular. Entonces, cuando son parciales o como cuando es un wraparound, la parte estética de la mano tiene muy buena aceptación, pero lo que sí califican siempre como que siempre les molesta o siempre queda una cicatriz que es dolorosa es la del pie. Entonces, si son pacientes, por ejemplo, que viven en climas cálidos, que usan zapatos destapados, generalmente esta no es una opción que ellos quieran escoger. Entonces, tiene sus pros y sus contras, y técnicamente, pues, esto es microcirugía, así que es muchísimo más demorado, esto ya no se puede hacer con anestesia local, entonces ya tiene que ser un planeamiento más riguroso, y pues también mirar qué clase de paciente es, si es fumador o no, para ver la parte de que no se pierda el injerto o la transferencia que uno está realizando como tal. Otra parte, otra herramienta que tenemos, si se pierde completamente la uña, el paciente no quiere que le hagan ninguna cirugía de sus pies ni nada, pues están las prótesis. Actualmente las prótesis son casi idénticas a lo que el paciente tenía antes. Ustedes pueden ver acá que ese es el dedo amputado y ese es el dedo ya con una uña perfectamente igual a las otras. Esto se hace de forma artesanal. Aquí en Colombia pues tenemos una compañía pequeña que se llama Más Capacidad que los hace y hace la interfase, ya sea con un anillo, es una interfase que va al vacío, y a veces cuando son más proximales pues lo simulan o lo tratan de disimular con un anillo, o en este caso pues toca, aquí ven ustedes la interfase. Claramente estas prótesis son estético, pero pues al usted tener un poste, sí, le va a ayudar a hacer alguna agarre, pero el objetivo de esto no es nada de movilidad, no es nada funcional, es netamente estético como lo están viendo allí. Y se puede hacer en varios dedos sin ningún problema. Y por último, pues les traigo esto que me pareció novedoso, que aquí en Bogotá hemos tenido un par de casos, y es los tatuajes en 3D. Entonces ustedes ven que pues el paciente acá no tiene nada, no tiene ni lecho ni nada, perdió completamente la falange distal, son dedos cortos, pero que cuando usted les pinta o les tatúa una uña, ustedes ven que la apariencia parece como si los dedos fueran más largos y como si la uña estuviera en su puesto. Claramente él perdió la cascada porque el tercer dedo está más corto que el cuarto. Pero como ustedes pueden ver, estos tatuajes en 3D ya se están haciendo para pacientes oncológicos para reconstrucciones de la mama. Ustedes pueden ver aquí que esto es una mastectomía con un tatuaje de un pezón y se ve como si fuera totalmente normal. Entonces, esta es otra opción no invasiva. Sí son costosos, por lo menos acá en Colombia son costosos, y no todos los tatuadores lo saben hacer. Tienen que tener preparación para tatuajes en 3D, pero pues vean, es una opción que también hay. Y ya para resumirles todo esto, pues creo que lo fundamental es prevenirlas, lo fundamental es dar un buen manejo a los traumas por aplastamiento o amputaciones parciales en agudo. Vean que hay colgajos que se pueden hacer de una vez en agudo, como el del eponiquio, que es muy simple, no le va a agregar comorbilidad a la lesión que tiene el paciente. Entonces, cuando tenemos que la lesión es de la matriz unguial, ¿sí? y se ha perdido parte de esta, lo que tememos es que tenga una uña corta, pues los colgajos de matriz pueden ser una buena opción. Si se pierde pulpejo y matriz, siempre recordar que se tiene que reposicionar el pulpejo, ¿sí? Se le tiene que dar otra vez el sustento a la uña. Entonces usted tiene que pensar en hacer un colgajo en Beijing, o un colgajo en Avance, o un colgajo en Isla, y si necesita, o colgajo de matriz unguial. Cuando se pierde hueso, matriz unguial y el pulpejo, pues ya ahí nos toca planificar en que tenemos que restituir la longitud de ese tejido perdido, ya sea por los colgajos también. Tiene que verificar si realmente necesita injerto óseo o si le puede hacer un alargamiento por medio de una osteotomía a la falange distal para restituir la longitud que le va a dar el soporte al crecimiento de esa uña. Y cuando ya perdemos por completo
todo, ya no hay nada de matriz ni de hueso, pues la microcirugía será nuestra mejor opción. Y si el paciente no acepta, pues ya vieron que pues, tenemos prótesis bastante aceptables en la parte estética, o los tatuajes, que también serían una opción. Y bueno, les quiero agradecer a todos los que han hecho parte de esta pandemia, que han puesto el pecho a esta pandemia que a todos nos afecta. Muchas gracias a todos. Eso era lo que les traía. Muchas gracias, Aida. Excelente plática, como siempre. Además, creo que es la primera que oigo que no hablas así de proyectiles y cosas así, amputados No. y prácticas múltiples. Entonces, no, la verdad es que muy interesante, como todas tus charlas. Muchas gracias. Bueno, estamos haciendo las preguntas al final, porque si no después nos retrasamos más con eso. Entonces, bueno, vamos a pasar con Fidel en lo que nos comparte la pantalla. La semana que entra tenemos muchos ponentes, tenemos pláticas. Empezamos el lunes con México, Perú, luego seguimos Colombia, Argentina, España, Brasil. O sea, tenemos una semana movida. El único día que no tenemos la semana que entra webinars, seminarios, es el miércoles. Pero bueno, gracias a todos por el interés. Y Fidel, si nos compartes tu pantalla, por cierto, ahí se me pasó decir, la doctora Aida es la vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Mano. Ella tampoco lo dijo porque es muy, muy modesta, pero bueno, es así. Y el doctor Fidel Cayón es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano, que tampoco, no sé si la voy a decir, no es tan modesto como ella, pero de cualquier manera, Fidel, muchísimas gracias también a ti por aceptar. De verdad es un gusto tenerlos aquí, un lujo. Y bueno, te dejamos el micrófono. Las preguntas, que hay varias para Ida, las vemos ahorita al final. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir realmente este espacio contigo y con Aida. No pensaba decirlo y no soy tan modesta. Aida es mucho más modesta que yo. Pero bueno, yo les voy a conversar un poco acerca de otra cosa que es el Walland. Esto que está actualmente, podría decirse, tan de moda, por decirlo de alguna manera. El Walland y los alcances que esta técnica tiene, porque la verdad es que la técnica del Walland es una técnica que tiene muchos puntos muchos miedos y muchas cosas que la gente piensa que no nos da para llegar hasta ciertos elementos quirúrgicos, y la verdad es que los alcances que esta técnica tiene son maravillosos, y es un poco lo que vamos a ver. Primero, creo que es importante ver lo que es Walland como tal. Walland significa Wide Awake, Local Anesthesia, No Tourniquet. Entonces, estamos hablando de una anestesia totalmente local, con el paciente totalmente despierto y sin torniquete. Y esto, claro, lo que nos permite realmente es tener un paciente activo durante la cirugía, que nos va a permitir poder evaluar de una manera directa lo que estamos haciendo durante la cirugía. Las realidades. Sterling Bunnell, el padre fundador, dijo alguna vez que operar una mano sin torniquete es como intentar reparar un reloj dentro de un tintero. Y esto hasta cierto punto es cierto, hasta cierto punto, porque realmente si nosotros analizamos y vamos viendo cómo funciona el Walland, pues vemos que podemos realmente operar sin la necesidad de un torniquete. Dentro de las realidades del Walland está esta última publicación, que es bien interesante, porque una de las cosas que nos permite el Walland, al dejar de lado la anestesia general, es el hecho de no acceder a la vía aérea de un paciente. Y es interesante, ¿por qué? Porque esta última publicación de la Sociedad Británica para la Cirugía de la Mano incluso menciona esto. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dice que en la actual pandemia de COVID-19, para que vean lo actual que es el tema,
El acceso a soporte anestésico se va a ver limitado y debemos ser flexibles, imaginativos y por ende adaptarnos. Y el Walland es una manera de continuar tratando a nuestros pacientes sin el hecho de necesitar acceso a vía aérea y por ende sin generar partículas de aerosol y por ende no aumentar los riesgos tanto propios como de nuestros colegas en cuanto al famoso COVID-19. Entonces, realmente el uso de Walland está avalado como una técnica anestésica bastante adecuada para momentos como el momento actual. ¿Cuál es la realidad? La realidad del Walland, ¿se ve bien el video ahí? Creo que sí. Sí. Es que nos permite una evaluación del movimiento, una educación al paciente, que nos va a permitir tener un paciente que va a poder evaluar y él mismo ver durante su cirugía, ver una, un diagnóstico completo, ver un tratamiento que funciona y permitirnos a nosotros como cirujanos tener la opción de manejarlo. Entonces, ese mismo paciente, una vez operado, ustedes vieron cómo se estaba bloqueando, pues antes incluso de terminar la cirugía, ya estoy yo con un paciente que sabe que puede abrir y cerrar, en este caso, su dedo sin que éste se engatille, viendo el nivel de engatillamiento que ya tenía nuestro paciente antes de la cirugía. Este es un paciente en el cual ya pasamos a algo un poco más profundo y este es uno de los mitos del Walland. Uno de los mitos es que la anestesia local nos sirve solamente para cirugías pequeñas, para cirugías muy cortas y eso no es verdad. El tiempo que el Walland nos va a permitir mantener anestesia va a ser entre 2 hasta 3 horas, dependiendo. Y si yo utilizo no solamente silocaína con epinefrina, sino que además le aumento una dosis de bupivacaína, pues probablemente voy a prolongar mucho más allá ese tiempo de anestesia. Entonces, tengo un paciente en el cual he hecho ya la reparación del tendón flexor del dedo medio, pero que, si ustedes se fijan, aún no he hecho la reparación del tendón flexor del dedo anular. Y ahí puedo yo ver la diferencia de movilidad. Entonces, mi paciente durante la cirugía ya me permite a mí evaluar si ese tendón se traba en la polea, si resbala bien por su polea, si ese tendón tiene una tensión adecuada o si está demasiado tenso o si me está quedando flojo. Entonces, para cirugía tendinosa realmente es excelente. Y una vez que hemos terminado, podemos hacer ya la evaluación, en este caso, con mis 2 dedos. Entonces, yo voy a poder evaluar cómo está funcionando ese tendón. Y no solamente yo, mi paciente va a poder ver y va a poder educarse mejor acerca de esto. En este video, a propósito, no hice mayor limpieza del campo quirúrgico. Si ustedes ven, hay un sangrado, no es que no lo haya, pero es un sangrado que nos permite realizar una cirugía de manera adecuada. Entonces, a propósito, no hice la limpieza para que ustedes vean cuál es el nivel de sangrado que yo puedo tener con esta técnica durante mis cirugías. Esto nos permite además una rehabilitación más temprana, porque ya que el paciente durante la misma cirugía vio la movilidad que tenía, él mismo va a poder hacer una movilidad y una rehabilitación controlada sin necesidad muchas veces de tener de la mano un fisioterapista especializado en cirugía de mano. Y no se trata de querer quitarle espacio a los fisioterapistas, para nada. Les tengo un cariño inmenso a los fisioterapistas. El problema es que en el Ecuador no tengo yo, por ejemplo, un fisioterapista especializado en cirugía de la mano. Tengo terapistas que han hecho algunos cursos y que es con quienes yo me manejo, pero muchísimas veces tengo pacientes que no tienen acceso a un fisioterapista con algún entrenamiento especial en mano. Y este tipo de técnica me va a permitir a mí generar en mi paciente un tipo de evolución mucho mejor, probablemente con una necesidad menos directa de un apoyo de fisioterapia. Otra de los mitos existentes alrededor del Walland es que no sirve para tejidos más profundos como hueso.
que va muy bien con tejidos blandos, pero con hueso no va bien. Y esta es otra mentira. Esa es otro de los mitos que podríamos enviarlos a cazadores de mitos. Este es un paciente que tuvo una fractura de su dedo meñique, como vieron ya en las radiografías, y que le hicimos una reducción y una fijación con placa de tornillos bajo un Walland. ¿Y qué es lo que esto a mí me permite? Me permite evaluar varias cosas. La primera, que la estabilidad que esa placa y esos tornillos me están generando en el hueso es lo suficientemente buena como para yo saber si debo o no debo aumentar esa osteosíntesis, si debo o no debo protegerla, y además me permite saber en tiempo real si tengo o no rotación de mi fractura y por ende una entrada adecuada del dedo. Entonces, una vez hecha la osteosíntesis, tengo yo ya la radiografía de control y me permite a mí el ver si hay o no hay rotación y hay o no hay estabilidad. Por tiempos quirúrgicos, que es otro de los mitos, de que, por ejemplo, no voy a poder hacer transferencias completas para una lesión del nervio radial porque me demoro demasiado. Pues tampoco es cierto. Este es un paciente con una lesión del nervio radial por una fractura de húmero en tercio medio que tuvo el paciente hace ya 1 año y medio y acudió a mí con esta lesión del nervio radial. Como vieron, no tiene ni extensión ni de muñeca, ni del pulgar, ni tampoco de los dedos como tal. Este es un video y me disculpo por la calidad del video. Lastimosamente, la persona que lo filmó no tenía una buena calidad como tal para hacerlo, pero pues me deja mostrar lo que yo necesitaba, que era, una vez habiendo hecho las transferencias, poder ver y estoy manteniendo la extensión de la muñeca para protección más que nada de mis transferencias, pero ya puedo yo ver cómo mi paciente hace extensión del pulgar y extensión de los dedos. Incluso, ahí vemos la extensión de los dedos. Incluso le pedimos a este paciente también durante la cirugía que haga algo de extensión de su muñeca. Lastimosamente, ese video sí no tuvimos el acceso, ese se nos perdió lastimosamente. Pero este es el mismo paciente 6 meses después de la cirugía, en la que él mismo vio ya cómo podía realizar movilidad durante la cirugía y por ende su rehabilitación fue muchísimo mejor. Y este es el resultado que obtuvimos. Con un paciente que, he de decirlo, fue un paciente difícil, un paciente complicado para el Walland. Probablemente hoy en día tal vez no lo hubiera escogido para un Walland, a pesar del resultado que obtuvimos, porque una de las indicaciones importantes es que nuestro paciente debe tener cierto nivel, no es adecuado para pacientes que tienen cierto nivel de, no sé exactamente cómo expresarlo, pero es cierto nivel psicológico en cuanto a la aceptación de un procedimiento. Este era un paciente que era muy, muy, muy nervioso y eso dificulta un poco el acceso al Walland, pero pues obtuvimos un resultado bastante interesante. Otro de los mitos y es justamente el tema de la edad y de estos problemas. Y la verdad es que esta es una paciente que es un caso bien interesante porque es una paciente hipotiroidea, es una paciente diabética, una paciente con una EPOC además, a la que los anestesiólogos no querían realmente darle anestesia por su vía aérea, pero ustedes ven el dolor que ella tenía a nivel de las muñecas y la movilidad. A ella le pedimos permiso expreso para publicar estas fotos con la cara, porque justamente lo que yo quería era mostrar el dolor que ella tiene y recuerden bien esta cara para que ustedes vean la diferencia con la cara una vez que ya hicimos la cirugía. A esta paciente se le hizo ella tenía una pseudoartrosis del escafoides con un colapso avanzado por pseudoartrosis del escafoides
y se hizo una exéresis de la primera fila del carpo, una carpectomía proximal con Walland. Ustedes ven ahí que el sangrado que tiene no es mayor, ya se había realizado en ese momento la carpectomía y el Walland nos permite evaluar justamente esto, qué movilidad tenemos y si tenemos o no tenemos algún grado de luxación del carpo una vez realizada la carpectomía. Como vemos, pues esta paciente no lo tenía. Esta es la fila del carpo que resecamos y la radiografía postoperatoria. Le hicimos además una interposición de cápsula y eso nos permitió tener una paciente en que vean la diferencia de la cara con la cara que tenía antes de haber realizado la cirugía y mantiene una movilidad. Ella está extremadamente contenta con la cirugía porque le permitió regresar a hacer labores de jardinería en su casa, que es lo que más ocupaba el tiempo. Fracturas de radio. Este es un paciente que tuvo esa fractura. Fue manejado fuera de la ciudad de Quito. Le colocaron un yeso y obviamente colapsó esa fractura. Le habían dicho que iba a tener una buena evolución. La verdad es que no sé quién le dijo aquello, pero obviamente una fractura como esta, con un colapso tan grande del radio, pues no podía tener realmente una buena evolución. Entonces, en este caso, que es una fractura, lo que llamamos una mala consolidación del carpo, podemos también manejarla con Walland. Ahí estamos durante la cirugía, vemos justamente la zona de fractura y este es el video de nuestro paciente ya una vez hecha la osteotomía, la reducción y la fijación con la placa y nos permite evaluar la integridad tendinosa. Esa es una de las cosas que nos permite evaluar el Walland. Y en el caso de un paciente como este, que tenía una lesión importante que incluso comprometía la radiocubital distal, nos permite en algo ver la pronosupinación. Digo en algo porque por la posición del paciente era difícil separar pronosupinación de rotación del brazo completa. Nos permite también evaluar en general la movilidad de esa muñeca y también en flexión y extensión para poder ver cómo estaba. Obviamente era un paciente que llevaba además mucho tiempo inmovilizado por su fractura, entonces la movilidad que tenía era limitada. Esta es la radiografía postoperatoria, o más bien transoperatoria, porque después de hacer esta radiografía aumentamos la colocación de injerto para permitir una mejor consolidación y evitar que nos vaya a hacer una pseudoartrosis de ese radio. Y por último, otro de los mitos existentes es que es un tipo de anestesia que está destinada solamente para zonas distales, como por ejemplo la mano, y en este caso hicimos un paciente que tenía una lesión del nervio cubital y que tenía un compromiso importante de este, por lo cual decidimos hacerle bajo Walland, que nos permite una cosa muy interesante y es evaluar si ese nervio tiene o no tiene una subluxación y si ese nervio va a tener una compresión a pesar de que no hagamos transferencia, sino solamente liberación. En el caso de esta paciente, podemos ver el momento en el que hace flexión del codo, cómo nuestro nervio se estira de tal manera que tiene una compresión importante al nivel de la corredera. Les repito el video para que vean cómo lo tiene. Entonces, es una flexión y extensión activa de la paciente, lo que nos permite ver de mejor manera cómo está funcionando o cómo está discurriendo ese nervio. Una vez que hemos hecho la transferencia, nos permite también ver
que activamente no se generan angulaciones mayores en el nervio y que por ende la sintomatología, una vez que le hemos hecho la polea anterior para mantenerlo en su nueva posición, no genera problemas a nivel del nervio. Y eso nos permite de manera activa tener también una evaluación mucho mejor de ese resultado. Por último, entonces, el alcance que tiene esta técnica. No es verdad que está diseñada solamente para dedos en gatillo, para túneles del carpo o para liberaciones distales. También podemos utilizarla para transposiciones nerviosas, para transferencias tendinosas, para fracturas del radio distal, para fracturas en general en la mano, para reparaciones tendinosas, que es probablemente la indicación más clara y la mejor indicación probablemente de esta técnica para carpectomías, para artrodesis o para osteotomías del radio como tal. Y lo más interesante es que yo creo que realmente es una técnica que tiene alcances pues prácticamente infinitos. Quiero invitar no solamente a quienes hacemos cirugía de mano, también en pie se puede utilizar mucho, también en brazo, se está haciendo incluso ya a nivel mundial, no hemos hecho nosotros todavía en el Ecuador, pero estamos pensando en hacerlo relativamente pronto y tal vez más acelerados con esto del COVID-19 por protección del equipo quirúrgico, el utilizarla para hacer artroscopía de muñeca, que también se ha hecho actualmente. Por último, quiero dejarles un par de invitaciones. La primera es al webinar de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano para este jueves 14 a las 14 horas, hora de Ecuador, Colombia, 21 horas, hora de España. Vamos a hablar con el doctor Alex Yu del Instituto Kaplan y del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona acerca de fracturas de escafoides. Es una reunión vía Zoom. Ahí les dejo el Meeting ID para que le tomen un pantallazo y puedan conectarse. Están cordialmente invitados. Y por último, recordarles que lastimosamente este año no pudimos tener nuestro Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía de Mano, el cual estaba planificado en Maceió, pero va a ser el ILA 2021 en el mismo hotel en Maceió, en Brasil. Estoy seguro que tendrá un éxito sin precedentes y sé que la delegación que va a ir de México, de Colombia, de Ecuador, va a ser una delegación muy importante. He colocado las dos páginas ahí, ILA 2020 e ILA 2021, porque están aún en el proceso de cambio de una página a la otra. Entonces, les dejo para que estén pendientes, envíen trabajos y hagamos una delegación realmente importante que el Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía de Mano, estoy seguro que se lo merece. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Fidel. Solo ahí, como, no sé, no oyeron los demás, pero ahí sí me oyó a la señora que hiciste esto, a esa le pagaste. ¿Cuánto le pagaste? Le pagaste para que no hiciera cara. Para que posara. Sí. Bueno, la verdad es que es muy controversial y ahorita vamos con el Wallet porque yo tengo varias preguntas. Creo que tengo que presentarte, que además nos está haciendo favor de ver el doctor Mauricio Leite, porque creo que es el otro superdefensor del Wallet. Pero primero vamos ahora con las preguntas para la doctora Aida. Bueno, los saludan, los felicitan. A ver. Ok, la primera. ¿Puedo decir un comentario? Lo que más me gustó de la técnica Walland de Fidel es que todas la hacen salas de cirugía, porque si a mí algo me angustia es cuando el doctor Lalón muestra sus casos quirúrgicos en un escritorio o en un consultorio. ¿Por qué? Porque legalmente Latinoamérica no está lista para eso. Entonces, yo apoyo mucho Walland, hago Walland, pero en una sala de cirugía con todas las medidas, como si fuera una cirugía común y corriente. Es más, el anestesiólogo está allí haciéndome visita porque él no está haciendo nada, pero uno no sabe en qué caso el paciente va a tener una reacción alérgica a la lidocaína o algo, y tengo el apoyo de él allí, aunque él no esté haciendo sus procedimientos anestésicos. Entonces, eso fue lo que más me gustó, salas de cirugía. Sí,
Sí, totalmente de acuerdo. Yo tuve un poco esa discusión con el doctor Lalonde en Sí, el congreso de Asosimano, eh, y él me decía que no hace falta, que una sala de procedimientos en el consultorio, pero la verdad no me convenció. Yo creo que al menos América Latina no está preparada para eso. Yo creo que sí. nosotros tenemos que seguir haciendo en sala de cirugía. Ahorita vamos para allá. A ver, Jorge te pregunta, Ida, cuando rotas colgajos para cubrir defecto, ¿qué borde recomiendas? ¿Radial o cubital? Dependiendo de qué dedo sea. Una teoría sobre las zonas estéticas y funcionales de la mano. Lo mismo cuando vas a hacer abordajes, ¿no? Si es el dedo, si es tu segundo dedo, pues tú quieres preservar totalmente la sensibilidad del borde radial, que es el que va a ser la pinza, ¿no? Entonces, dependiendo del dedo y de la función de pinza que tenga, escoja el lado contralateral que no va a tener ninguna función de pinza. Y pues del tercero, cualquiera de los dos no habría ningún problema. Pero depende más del área funcional que usted necesite preservar. Ok. Aquí otra zona. Cuando se recorre el tejido graso del pulpejo para cubrir la superficie dorsal, ¿queda alguna alteración de la percepción o sensibilidad en ese pulpejo? Sí, sí puede haber pérdida de la sensibilidad, no tanto la propiocepción, porque los pulpejos tienen propiocepción, pero es un punto clave es que usted haga la disección pegada al hueso, como cuando están liberando un BIG, que lo tiene que liberar del hueso para que él rote, lo mismo con el tejido celular subcutáneo. Si usted se va pegado al hueso, pues no va a afectar tanto las terminales nerviosas, porque si hace una disección desordenada, pues lo que va a hacer es romper todos los tabiques, ¿sí? De allí el pulpeo, y ahí sí puede quedar hasta anestésico el pulpeo. Entonces, ¿qué recomiendo para evitar eso? Que la disección del tejido sea subperióstica y así ustedes lo roten sin haber alterado las terminales nerviosas ni los tabiques del tejido celular subcutáneo. Ok. Fidel, Paco, que te invito a un tequila. ¡Ah! Y a mí no, Este, gracias. ahí puedes, exacto, o sea, parcera, yo te invito a unos güeritas y unos tequilas, tú Gracias, tranquila. gracias. Yo te los devuelvo con guaritos, no te Vale. preocupes. Sí, además cumple, porque en el último congreso me llevó para unos guaritos. Aida, y encima todavía te pregunta, en casos de pico del oro, ¿cuál es tu tratamiento de preferencia? Depende de dos cosas. Si el pico del oro es por pérdida del pulpejo, creo que el colgajo de tejido adiposo es muy, muy bueno. O lo otro es hacer un BG, ¿sí? Normal, o sea, volver a restituir el pulpejo y hacer un injerto de matriz. Pero si el pico del oro es porque el paciente se amputó el penacho de la falange distal, toca pensar en restituirlo con algo óseo. Pero esas son cirugías bastante grandes donde uno le tiene que explicar al paciente, ¿no? Porque uno lo ve en el dibujito muy fácil de abra, corra, pegue y esto, pero pues el tejido se puede necrosar, el paciente puede perder aún más tejido y quedar más corta esa uña. Entonces, pienso que si la pico del oro es por falta de sustrato de tejido blando, la levanto, sí, le corto la formidad del pico del oro de la uña, la levanto y le tengo que poner sustrato, ya sea con un colgajo en isla, con un colgajo de avance local o tejido graso. Si ya lo que falta es parte ósea, me, le converso muy bien al paciente porque ya es una cirugía mucho más grande con mucho más riesgos, pero toca darle un sustrato óseo, si no la uña nunca va a encontrar un lecho para crecer en forma normal, sino siempre se cae porque no Baja. encuentra quien la tenga. Y aquí, esta pregunta no me queda clara. Por cierto, ya Paco aclaró que para ti son 20 tequilas, Ah, más bueno, adelante. gracias. Pero dice, en colgajos, en lugar de usar clavo Kirchner, la utilización de tornillos granulados para movilidad temprana, yo me imagino que se refiere cuando haces avance del hueso, supongo que es para eso. O sea, para fijar la osteotomía con El un hueso, sí, sí, sí. es difícil, esa osteotomía es difícil porque si ustedes vieron es una osteotomía de deslizamiento. Entonces la única forma sería que pusieran un tornillo en esta dirección y técnicamente es muy difícil. Si ustedes ven Pero ese ¿y si lo pin, pones diagonal? pero hacer un corte diagonal en la falange distal, No, no, no no, no, hace no, mucho. no, no, no. El corte como sea y poner el tornillo diagonal.
Ah, claro, lo puede hacer, pero los tornillos más pequeños que nosotros tenemos serán de 12 milímetros y yo creo que se va a pasar siempre de 12, porque eso le va a dar por ahí unos 8 o 10 milímetros, ¿no? No puede quedar nada salido porque va a dañar la matriz Claro. unguial. Y si ustedes se dan cuenta en la técnica que yo les mostré, que es de deslizamiento, el pin ni siquiera está cogiendo el hueso, simplemente está manteniendo la osteotomía en compresión, porque es Como muy, muy tal. difícil, exacto, como tal, porque es muy difícil poner un pin que atraviese los dos fragmentos. Es que en el dibujo se ve grande, pero una falange distal es bastante pequeña, y Muy el penacho, pequeño, y el penacho aún más, porque el penacho es aplanado. Entonces, claro. el espacio óseo no es mucho. Yo creo que no cabría un tornillito de mini canulado. Anulado. Ok. Aquí, Galo, aquí Aida. Cuando tienes un defecto longitudinal de la uña con exposición ósea, ¿cuál es la mejor técnica para repararla? O sea, perdí matriz unguial. Sí, Tengo el hueso, pero perdí la matriz. o sea, tienes el defecto longitudinal, te llevaste la matriz y estás viendo ya hasta el hueso. Aquí Sí. lo que entiendo. Sí, y pasa con frecuencia, eso son lesiones frecuentes. Lo primero es que Presión, claro. cualquier cosa con la que tú quieres cubrir ese hueso tiene que convertirse en un tejido de granulación para después o poner un injerto de matriz o poner un injerto de piel. Entonces, ¿yo qué hago? Yo siempre busco tratar de rotar, si me queda tejido adiposo, roto el colgajo de tejido adiposo y cubro todo mi primera meta es salvar el hueso. Entonces cubro el hueso para que no se vaya a necrosar, ¿sí? Encima de eso, si el defecto es muy grande, la matriz celular es una muy buena opción, porque eso es, hagan de cuenta como si ustedes pusieran una férula, ¿sí? Y debajo de esa férula va a estar produciendo ese tejido de granulación. Ya cuando esté granulado, pues sí pensaré en ponerle o un injerto de matriz unguial o un injerto de espesor total. Bueno, y si ya la pérdida es de más del 50%, pues ya pienso en pasarle la mitad de un dedito del pie a la mano porque pues no hay cómo sustituir todo ese efecto, ¿no? Sino que aquí en Colombia las transferencias de los dedos no son muy populares porque nosotros, la mayoría del país tiene clima tropical y entonces se ve en el dedo con esa cicatriz y generalmente el paciente no acepta que uno le haga ese procedimiento. No tanto por el resultado en la mano, sino por la cicatriz del pie. Bien. Ok. Si acaso sucede igual. Aquí Sí. empieza Mauricio Leite, que es Wallan fan, ya sabemos. Miguel Cuadros les manda felicitar a los dos. José Luis Carrello. Ok, aquí para Fidel. ¿La complicación más grande que has tenido con tu técnica de Wallan, Fidel? La verdad que ninguna, ninguna. No, de hecho, uno de los riesgos, digamos, es tener que transformar el Wallan en una anestesia general. Es probablemente el mayor riesgo. Hasta ahora no he tenido que transformar ninguna. Dos pacientes en los que he necesitado darles una sedación leve. Y obviamente lo que sí hay que tener muy en cuenta son cuáles son los pacientes que no deben ir a un Wallan, que son básicamente pacientes con problemas cardiovasculares por la epinefrina o pacientes, por ejemplo, el otro día me decía un cirujano que porque no le hacía Wallan a una paciente eh, diabética mal controlada que tenía una necrosis de la punta del dedo índice. Entonces, ese es un paciente que no es candidato para un Wallan, obviamente, porque no le puedes poner epinefrina. Ok, aquí hay otra para ti. Tampoco tenemos en Latinoamérica el antídoto para la intoxicación. A ver, Aida dice, ¿cómo manejas la zona donadora del injerto de matriz? Toca cerrarla, toca cuando pues la uña, generalmente es de la uña lalux, que es una uña bastante grande, entonces yo procuro sacarla no de la mitad, sino de una de los bordes y cerrar la piel, o sea, usted va a disminuir el tamaño de la uña del lalux. Sí me hago entender, o sea, si tengo la uña completa, la saco de una esquina y esa piel del borde vuelvo y la suturo
para que quede en esa nueva uña que va a ser más angosta. Siempre hago la reposición de la uña, entonces esa piel la sutura a la uña que estoy haciendo de reposición. Hay algunos autores que describen que sacan de la mitad y cierran el defecto, pero pues la cicatriz creo que queda mucho más, como más, hay más cicatriz y entonces a la uña le cuesta trabajo crecer. Yo lo saco de un borde de la uña del hallux, ¿sí? Y la pielecita del borde de la uña vuelvo y la cierro a donde me quedó el borde. Como, hagan de cuenta como si estuvieran tratando una uña encarnada que hacen la resección de todo lo que se le está metiendo al Borde. paciente. De todo el borde. Así lo hago todo el borde y corro la piel para que quede una uña más angosta sin la parte de injerto que estoy tomando. Ok. Luis, ¿qué pregunta? ¿Qué cantidad de lidocaína aplicas y cuánto tiempo antes en la liberación de tu nervio cubital? 9 por 1. El tiempo antes siempre es media hora, siempre es media hora. El tiempo es básicamente por el efecto de la epinefrina, no por la lidocaína. La lidocaína tiene un efecto inmediato, pero la epinefrina sí debe esperar más o menos entre 30 minutos para tener un buen efecto. Si yo intervengo antes de esos 30 minutos, el problema es que voy a tener mayor sangrado. Básicamente es el tiempo que debo esperar. Y en ¿Cómo haces la cuanto a dilución? cantidad, ¿cómo? ¿Cómo haces la En cuanto dilución? ya, la dilución, a ver, la dilución yo cómo la hago. Yo tomo la lidocaína con epinefrina que viene preparada aquí en el medio, tenemos uno en 200.000, que es una dosis de epinefrina relativamente baja, hasta uno en 100.000 es la que normalmente está descrita, pero con uno en 200.000 la verdad es que me va muy bien, no necesito estar preparando más. A esa lidocaína 1 en 200.000, por cada 10 centímetros le aumento 1 centímetro de bicarbonato para evitar el ardor al momento del pinchazo. Y eso básicamente. Si voy a utilizar dosis muy altas, la diluyo, sobre todo cuando voy a utilizar cantidades muy grandes para disminuir la cantidad de epinefrina como tal, pero la verdad es que eso lo he hecho, o sea, la dilución muy, muy raras veces, y lo que hago es la dilución más o menos 1 en 1 para duplicarla con solución salina. Y en el caso de la liberación del nervio cubital, más o menos utilizo entre 30 centímetros en total, más o menos. Siempre hago la inflexión de proximal a distal. Yo creo que una cosa bien importante cuando uno piensa en hacer igual es que la anestesia local duele. Entonces el paciente se le puede quitar la mano. Entonces usted tiene que hacer una técnica atraumática con una aguja muy, muy delgadita, hacer el primer abón de la piel y ya después allí sí empieza a meter volumen. ¿Sí? El doctor Lalón siempre dice que uno no debe clavar la aguja, sino traer la piel a la aguja y así es menos doloroso. Y sí, es así. Porque, pues no sé si a alguno le ha puesto anestesia local, pero la anestesia local arde y lo que uno quiere con el bicarbonato es bajar un poquito el pH de la epinefrina, pero pues no lo va a volver neutro, claramente. Entonces, de todas maneras, el paciente sí va a sentir... Sin Okay, embargo, aquí, yo siempre al principio, cuando comencé, a todos mis pacientes les ponía una vía, casi siempre. Actualmente ya no, pero al inicio les ponían siempre una vía. Y yo siempre les preguntaba cuál les había dolido más, el pinchazo de la vía o el pinchazo que yo les hacía. Y una vez me ganó una enfermera con el pinchazo de la vía, el resto siempre les gané yo. Porque claro, ellas están utilizando una aguja que es 3 o 4 veces más gruesa que la aguja que yo utilizo. Yo utilizo una aguja de insulina. Siempre el pinchazo lo hago 90 grados con la piel, porque ahí tengo menos contacto con los receptores de sensibilidad y por ende menos dolor. Y lo otro es que siempre tengo en la cabeza una frase que el doctor Lalonde usa, que es slow, slow before you go. Entonces yo siempre estoy pensando slow, slow before you go y voy entrando muy lentamente. Molesta más cuando ya utilizo el bicarbonato en la silocaína, molesta más la distensión del tejido por la silocaína que en sí mismo el efecto de la silocaína a nivel celular. ok, Aida, que en un colgajo veía que si recomiendas fijarlo con una aguja hipodérmica para evitar isquemia o las suturas.
Yo lo suturo, yo siempre hago reposición de uña, ya sea en acetato o la que traiga el paciente, y le pongo un solo puntico. Pero creo que el tip del Beille, para que no se necrose, para que no sufra, es la disección que uno le tiene que hacer superióstica, porque muchas veces solo hacemos la incisión en la piel y lo rotamos. Entonces ahí estamos jalándolo a la fuerza. Pero si usted con una tijerita entra por debajo de la falange, ¿sí? Y lo suelta, pues ahí va a estar rotando todo, la piel, el tejido celular subcutáneo, entonces va a sufrir menos. Pero no, nunca uso agujas, siempre un punto y ya. Nos pregunta la dosis de Bupi y que Mauricio Leite dice que él siempre utiliza gilocaína, no usa bupivacaína. Dice que para aquí los efectos tóxicos peores, claro. Cardiogénicos son peores con la bupi que con la gilocaína. Sí, yo casi nunca utilizo bupivacaína, solo que sea una cirugía que estoy pensando que me voy a demorar, aumento un poco. Entonces utilizo de los 10 centímetros de silocaína, le aumento igual 2 de bupivacaína, más o menos. Ok, dice, un consejo para reponer las uñas perdidas en cirugía, en lugar de un acetato, él usa, Juan Manuel nos dice, usa una uña artificial esterilizada de manicure o de manicura, se amolda perfectamente y los pacientes quedan felices. Lo que pasa es que son durísimas para pasarle el punto, porque son bien gruesas, pero claro, no, queda la señora con el manicure bajo anestesia. Yo también. Ok, no. Ok. En ausencia de bicarbonato de sodio, ¿qué otro buffer puedes usar para la dilución de bupi en el wallet? Pues no hay. Ninguno, pero ausencia de bicarbonato de sodio, creo yo que en ningún hospital del mundo, o sea. Todos los anestesiólogos lo necesitan. Sí. Ok, aquí dice, está para Fidel, pero no sé si para Fidel o para que estamos, quédate en casa, de modo. Tanto Lupe como la mía se iba a comer el domicilio, por eso fue que paré, me disculpo. Ok, dice, ¿hasta qué punto se recomienda el apósito suboclusivo en las amputaciones de punta de dedo? Creo que esta no es para Fidel, creo que esta es para Ida. Sí, cuando uno, me imagino que lo que quiere decir es que si queremos hacer una cicatrización dirigida con el apósito, buenísimo. Sí. En niños resultan perfecto. Un dedito de guante, le ponemos sulfaplata en el borde, se lo ponemos y cada 2 o 3 días se lo estamos cambiando. Eso es una manera muy, muy buena, pero eso es más para Allen 1 y máximo 2, que se ha perdido el pulpejo, pero pues todavía está la matriz de la uña, o sea, más para pérdida de pulpejo que de la uña, pero es una técnica buenísima, funciona a las mil maravillas. Okay, yo tal vez un poquito más atrevido con eso también. Por ejemplo, tuve un paciente que tuvo una amputación del pulgar, más o menos a la altura de la base de la uña. No se pudo recuperar uña ni nada, pero él lo que no quería, y lo que yo tampoco quería, era perder más longitud. Entonces, para poder darle cobertura a eso, o tenía que hacer un colgajo, que él no quería que saquen ningún colgajo ni nada por el estilo, o tenía que evitar esa longitud. Entonces, lo que hice fue cubrir el hueso, básicamente con el tejido que tenía, y la forma en que yo manejo esta cicatrización dirigida es, coloco vaselina, si tengo sulfadiacina mejor, y la cubro, pero no la cubro con un dedo de guante. Yo lo estoy utilizando con un vendaje de Coban. Entonces, con el vendaje de Coban lo cubro y le enseño al paciente para que él todos los días se retire el Coban, solamente pone el dedo bajo el chorro de agua, no se limpia ni nada, solamente el chorro de agua para que eso le limpie un poco, se vuelve a colocar vaselina o sulfadiacina y se vuelve a colocar el Coban. La verdad es que el resultado que hemos tenido es excelente. Sí, repitelizan muy, muy bien y la parte sensitiva queda también bien, o sea, queda con percepción. Nosotros no somos tan finos, no tenemos Coban como el doctor Fidel, entonces nos toca con guantecito quirúrgico y micropore. Ok, a ver, Ana Bisueta dice felicidades, sí, la dosis de los anestésicos, bueno, ya la dijeron. Fidel pregunta aquí, Galo, que si has tenido necesidad de usar algún antídoto para la epinefrina. No lo hay. No, y el problema es que no lo hay en Latinoamérica.
O sea, sí se exactamente. puede manejar y Bueno, lo manejan los anestesiólogos, pero bueno, esas son las cuestiones. Ok, aquí el último comentario, el doctor Carrillo dice que infiltra con aguja fina y de hecho incluso menciona que la utilización de anestésico local como gel, el LEMLA famoso, la verdad es que yo digo que no sirve, pero bueno, funcionará en algo después de mucho tiempo antes de ponerlo, para tener una mayor libertad para manipular. A ver, yo tengo varias cuestiones aquí, Fidel, con el Walland, y es que, a ver, punto claro. número uno, o sea, la LOND hace esto porque a pesar de que Canadá es primer mundo, su sistema de salud no es como tal. Entonces él no tenía dónde infiltrar a sus pacientes ni los anestesiólogos suficientes. Creo que es una herramienta. En lo personal no me gusta, y eso lo sabes tú y lo hemos platicado N veces, siempre nos peleamos con eso, pero creo que, por ejemplo, para una cirugía tendinosa es excelente. Sin embargo, sobre todo porque ves la tensión exactamente, ¿no? Aquí un gran maestro de la cirugía de mano en México, el doctor Fernández Vázquez, que es además muy ocurrente, le decías, oye, maestro, ¿y cuál es la tensión que tengo que darle para hacer esta transposición tendinosa? Y decía, al llegue. Entonces, ¿cuántos newtons es al llegue? Quién sabe, pero al llegue. Entonces, creo que ese es uno de los mejores utilizaciones del Walland. Sin embargo, me cuesta un poco de trabajo pensar, justo lo que decía Aida, si lo haces en un quirófano está excelente, pero la LOND casi desde la calle los empieza a infiltrar y tienes eso. Nosotros, sí, bueno, es que sí. Yo puedo dirimir en el medio. Tranquilo, Fidel. Yo estoy en la mitad. Tranquilo. Nosotros tenemos o realizamos cirugías en el Hospital General de México en curaciones, cirugías menores. Y no utilizamos el Walland justo porque no tenemos el anestesiólogo y el riesgo que esto implica. Sin embargo, hemos tratado de reproducir, o he tratado de reproducir esto, y no diría como dice Alejandro Abadía, no, es que si yo hago eso, mi anestesiólogo se enoja. No, o lo dejo sin trabajo, ¿no? Justo lo que decías, lo que decían los dos, el anestesiólogo está a un lado. Sin embargo, creo también, esa es una apreciación personal, que el abuso también que puedes tener en el Walland, en ciertas cirugías, que quizá convendría más. O sea, realmente me encantó, por ejemplo, la plática, el ejemplo de en mi carpectomía, la vida se me ocurriría hacerlo con un Walland. ¿Por qué? Porque sí, bueno, porque si tengo la oportunidad de que le pongan un bloqueo regional y ponerle un KIDE, me facilita todavía más las cosas. No sé, en ese sentido, los residentes que nos han escuchado y todo, que se quedaran con la idea de que no es tan simple, o sea, porque si sigue sangrando, y ese es uno de los problemas, no sé, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado varias veces es, ay, ahora por fin creo que me quedó este Walland, y entonces dice, oye, esto se ve raro, y el paciente se angustia, hipertensión y empieza a sangrar, ¿no? Es un poco la experiencia que he tenido. Entonces, creo que tienes que tener un manejo de tus tiempos de la anestesia muy importantes, un tiempo muy claro con tus dosis, porque además, pues sí, si tienes una absorción, lo de menos, y entiendes el sentido como lo digo, lo de menos es que te convulsione, y no porque tú sea menor, tu paciente por la absorción del agilo, pero creo que sí hay que hacer con todas las de la ley y no caer un poco en el abuso de esto, ¿no? Creo que la anestesia regional también es una muy buena opción para esto, sin llegar a la anestesia general. Y bromeaba yo con Mauricio Leite, el otro gran defensor de mis amigos de Waller, que le decía, bueno, tú como militar, ni modo que te vayan a decir algo, capitán de la Fuerza Aérea, el soldado se tiene que poner para hacerle la reducción de su fedra como sea, ¿no? Entonces, creo esto sí que es importante no caer en un abuso como en cualquier técnica. Aida. Pido la palabra en la defensa. No, yo pienso que son dos cosas. Yo no le hago igual a la mayoría de mis pacientes, pero por ejemplo para flexores sí me ha parecido que es la única forma de verdad uno saber si sí lo está dejando en tensión adecuada o no.
Primer error que cometemos, que no somos pacientes. Entonces le inyectamos y pensamos que a los 5 minutos ya podemos empezar la cirugía. Y no, toca esperar a que la epinefrina haga Media hora, efecto claro. para que no sangre y sea fácil la parte quirúrgica. Otro error, queremos hacerle Walland a todo el mundo. Y resulta que si yo soy una vieja histérica, ansiosa y de todo, así usted me explique, me charle y me diga todo, apenas yo siente ese pinchazo, voy a quedar más ansiosa. Entonces el paciente que le empiezan a mover la mano, entonces está incómodo uno y el paciente. Entonces, como decía Fidel, no todos los pacientes tienen como el nivel eh, no educativo, sino de tranquilidad Psicocultural, ¿no? psicocultural para aceptar. Yo a ese man con todos esos tatuajes no le hubiera hecho Wallace ni loca. Eh, y lo otro es que la parte de analgesia posoperatoria tiene que estar muy bien manejado, ¿sí? Porque no es lo mismo que el paciente se vaya con un bloqueo regional que uno sabe que va a estar perfecto de dolor, a que a la hora se le empiece a despertar todo el anestésico que usted le ha aplicado y el man esté gritando del dolor. Entonces tengan en cuenta eso porque le tienen que dar muy buen manejo de analgesia postoperatoria. Y por último, pues yo diría que uno debe empezar igual con procedimientos cortos, con procedimientos que usted ya sabe que domina su tiempo quirúrgico, ¿sí? Pero si voy a hacer, la primera vez que voy a hacer unas transferencias de Brand, pues es mejor que no lo haga con Walland, ¿sí? Sino que vaya haciendo su curva y a medida que ya tenga la experiencia, pues ahí sí ya sabe, dice, bueno, mi tiempo quirúrgico es tal, yo pienso que este procedimiento sí me da para hacer un, pero creo que es una herramienta que tenemos y que está allí para colgado, Es para... interesante. Yo hace no mucho tuve un paciente que tuvo una fractura de radio distal y era un paciente de 83 años, insuficiente renal, que necesitaba diálisis 3 veces por semana. Y es un paciente que o sea, no querían dar la anestesia. Obviamente, si tocaba hacer... Ahorita me congelaste. Creo que se Ya, colgó no, esto. ya, Ahí ya. está. Ahí está, está. Y los familiares tampoco querían. Entonces, ahí está. Entonces, este paciente insuficiente renal y con todas las cosas, nadie quería dar anestesia. Ni los familiares querían que se someta a anestesia, ni los anestesiólogos querían dar anestesia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? O sea, yo conversé con el anestesiólogo y le dije, mira, hagamos una cosa. Yo le coloco un Walland y si hace falta, lo sedas un poco para mantenerlo calmado. Y en efecto eso fue lo que se hizo. No necesitó sedación. O sea, ni siquiera tuvimos que sedarlo. Solamente con el Walland al paciente le fue muy bien y pudimos poner la placa sin mayor problema. Entonces, en ese tipo de pacientes va muy bien y ayuda en muchas cosas en ese sentido. Para cirugía de tendones, yo ya trato de no hacerla de ninguna otra manera porque realmente es excelente para eso, para yo ver que mi tendón quede tas con tas, pero sin bulto, que a la vez cuando el paciente mueva no me genere un gap, sino que el tendón se mueva como tiene que moverse. Entonces, realmente ayuda muchísimo. Y además, el hecho de que el paciente sepa que movió, tengo un paciente que en el momento de la cirugía movía perfecto. Pocos días después, no sé qué le pasó, dejó de mover, no quiso mover, no quiso mover y terminó ese tendón pegándose. Entonces, me dice, doctor, pero es que yo sí movía y ahora no muevo. Le digo, pero en la cirugía sí movía, vea cómo movía durante la cirugía. Sí, doctor, tiene toda la razón. Comenzó a hacer el más esfuerzo, volver a mover y recuperó. Entonces, sí ayuda mucho la educación que uno le puede dar al paciente durante la cirugía. Ok. Juan, me están preguntando por el interno que si les puedo dar el dato de más capacidad. Lo pueden encontrar en internet, así se llama Más Capacidad. Y ellos no solo Claro. hacen prótesis de punticas de dedos, sino hacen manos. No sé si algunos, yo sé que muchos nos acompañaron en el congreso el año pasado y Sí, sí. en la misión de Manos a la Obra le dimos una manito a uno de los chiquitos. Una mano lindísima. Y ellos, de verdad, que hacen un trabajo maravilloso. El tatuador se me perdió. El tatuador era medio hippie y era de nacionalidad Era argentina, vivía en tatuador. Medellín, Era pero, tatuador. pero no, el hombre era un artista. Ustedes vieron, esos dos tatuajes son de él, tanto de la uña como del pezón. Hacía unos tatuajes, pero realmente no he vuelto a conseguir alguien
que lo haga, porque no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien que tenga algo de entrenamiento en 3D. Ok. Si Aquí consigues uno, por favor, me Carlos Sí, Sáenz, Carlos Sáenz nos dice, yo cuando hago Wallant, lo hago en un centro quirúrgico, él anestesista seda por unos pocos minutos, yo anestesio mientras dura la sedación. El paciente ya despierta poco después y puede mover la mano cuando yo lo necesito durante la cirugía. Bueno, creo que ahí Carlos no quiere ahorrarse el anestesiólogo. No, no es cierto, Fidel. Bueno, creo que ya no quedaron más preguntas, ya queda aquí como el malo de lo del Walla, pero bueno, la verdad es que creo que lo importante es utilizarlo como se debe y no hacer un abuso como en cualquier técnica. sí. Bueno, no queda nada más que agradecer a nuestros videoespectadores y por supuesto a todos nuestros maravillosos ponentes. Espero que les haya gustado nuestros temas. Creo que sí, tuvimos una muy buena interacción y audiencia. Así que si les ha gustado, por favor, sus pulgares arriba y no olviden suscribirse al canal de la asociación. Muchas gracias. No se me vayan ustedes dos. Ahorita me quedo con ustedes y cortamos la transmisión. Listo. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.